Bienvenidos a Línea 9. Este es su programa para escuchar, contar y con algo de suerte sentirse identificados o identificadas con algunas de las situaciones que aquí se comentan. En varias ocasiones, ha tocado señalar conductas desde un lugar en el que nos hemos sentido incómodos por ser objetos directos de algún tipo de discriminación. Quizás, después de varios años, cada vez resulta más fácil poder identificar qué, quién, cómo y por qué se han dado este tipo de situaciones. Sin embargo, como se ha mencionado en programas anteriores, este también es un espacio para poder identificar cuando nosotros hemos sido parte activa del problema. Aceptarlo y platicarlo nos ha ayudado a ser un poco más conscientes de los alcances de las diferentes problemáticas en las que nos hemos visto envueltos desde tiempos muy diversos, niñez o adolescencia, por ejemplo. Y también de esta manera hemos podido tomar acción entre nosotros mismos y con las personas con las que convivimos día con día. Hoy, toca hablar de un tema que me gustaría abordar desde ambas perspectivas, sin nada de análisis muy complejos o de datos que respalden lo que digo. Solo es mi experiencia dentro y fuera, entre comillas, de un pensamiento, idea, estructura o como quieras llamarle, pero dentro del cual prácticamente crecí hasta hace no mucho tiempo, hasta que comenzó a provocar dentro de mí un ruido cada vez más molesto: el aspiracionismo. Si utilizas moderadamente las redes sociales o estás al tanto de los comentarios más controversiales de AMLO, seguramente habrás escuchado que recientemente hizo una crítica en contra de la clase media aspiracionista de nuestro país. Quiero aclarar que no pretendo interpretar lo que dijo o comentar mi opinión. Cada quien es libre de emitir su propio juicio al respecto. Pero entonces, ¿por qué lo menciono? Bueno, pues es a partir de esta crítica que comenzaron a emanar de las redes una cantidad inmensa de comentarios, publicaciones, tweets, buscando comprobar por qué la clase media es la más chingona. Orgullosamente. Porque este güey se equivocaba y para demostrarlo tenían no sé cuántos grados académicos que lo respaldaban. ¿Ya ves por dónde voy? No quiero alargarme demasiado, pero de verdad es uno de los temas que más han repercutido en mi vida. Desde que tengo nociones básicas de saber lo que yo pensaba que quería en la vida, hasta hace no mucho, como ya te dije. De hecho, en uno de los programas anteriores se me quedó la frase dejar de aspirar a una vida como la de ellos entre los dientes, y después de decirla y corregir con algo más, me sentí extraño. Aún había y hay seguramente mucho que reflexionar al respecto, pero al menos hoy creo que este puede ser un buen inicio para abrir el diálogo con ustedes. Y no sé, quizás podríamos conocernos un poquito más, no solo a nivel individual, sino, ¿por qué no?, a un nivel colectivo, y empezar a ver más allá de donde nuestras condiciones nos han dejado ver hasta ahora. El inicio es un buen lugar para comenzar, ¿no? Bien, pues de niño fui el típico morrito que le iba bien en la primaria. Puro 10, cuadro de honor, diplomas, concursos, escolta, y no cualquier miembro de la escolta, sino el mismísimo abanderado. Lo que puedo recordar es que quería seguir el ejemplo de mi hermana mayor, quien siempre iba un pasito adelante de mí, o bueno, varios pues. Por ese entonces no me sentía presionado por el exterior, pero poco a poco se me fue generando un sentimiento que me llenaba como de orgullo, que alimentaba como ese pequeño ego o gran ego de un niño de 9 o 10 años. Yo era especial y seguramente estaba destinado a ser algo igual de especial. Sé que suena romántico e inofensivo a la vez, pero la historia apenas comienza. En la secundaria y prepa no hubo muchos cambios en ese sentido. Si bien no era el mejor, entre comillas, siempre destacaba académicamente. Seguido, me volví el referente de varios profesores que para presionar a mis compañeros empleaban los típicos ¿cómo es que él sí sabe? ¿Cómo es que él sí pudo? Entre otros, ¿no? Y esto pues causaba en mí entre incomodidad y algo que alimentaba otro poquito ese orgullo del que ya les hablaba, que no se había apagado y que seguía, pues yo creo, más vivo que nunca. No tenía claro qué quería hacer con mi vida, pero sí sabía que quería ser el mejor o de los mejores. No sabía qué quería aportar desde mí, pero sí sabía que tenía que ser algo enorme, algo especial, algo como yo. ¿Sigue sonando romántico e inofensivo? Probablemente. En fin, entré a la universidad y seguí siendo de los mejores académicamente hablando.
La prepa me había dejado buenas bases y era cuestión de seguir con el mismo plan de siempre. Ya con un poquito más de claridad, pero aún sin saber qué pedo con mi vida realmente. Mi ego seguía intacto. Ya no solo alimentado por esos logros académicos, sino también por una serie de comentarios positivos de la gente que estaba en mi entorno. Familia, amigos, compañeros, maestros y hasta mi pareja de ese entonces. De hecho, recuerdo que me encantaba sentirme valorado por eso. Era como de las primeras cosas o atributos que sentía yo que los demás apreciaban en mí. Y pues yo, feliz, yo creo. Si esto fuera una película, brincos diera, ¿no? Tendría que meter algunas problemáticas, ¿no? En este momento para el personaje. Quien seguramente la superaría con algo de dificultad, pero tomando en cuenta sus grandes atributos académicos saldría adelante eventualmente. Tendría una vida feliz y pues probablemente lograría ser el mejor y aportar todas esas cosas muy especiales que siempre quiso aportar. Pero no, la vida no es una película, o no hasta donde pueda demostrarse según yo. Pero como sea, la vida no funciona así. Nadie nos asegura que siguiendo un plan concreto seremos felices y que alcanzaremos nuestras metas. Felicidad y metas. Dos cosas que en mi vida el aspiracionismo ha envuelto por mucho tiempo. Ven, ya regresamos al tema principal, aspiracionismo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la breve historia académica que acabas de decir? Pues ahí les va. Ah, pero antes, tampoco tengo la intención de llegar a una definición propia de aspiracionismo o de citar alguna de la RAE o de X o Y autor que seguramente ya escribió algo sobre esto. Vuelvo a lo mismo, esto es mi experiencia, esto es acerca de un tema que he hecho muy personal y sobre un proceso que seguramente no ha terminado y que seguido me sigue generando esa incomodidad de la que ya les hablé. Por eso, la importancia para mí de abordar el tema en este momento. Pienso que aspirar es una acción inherente a nuestra especie. O sea, desde que tengo memoria, he deseado muchas cosas. Que el juguete de moda, que tocar guitarra, que tener una historia romántica con el amor de mi vida, o que tener un buen físico, o que tener dinero para comprarle una casa enorme a mi mamá, que tener un carro y un largo etcétera. Pensar en el origen de estas aspiraciones, creo yo, puede ser tan complejo como queramos, o como diga la academia. Al final de cuentas, creo que podemos coincidir en que muchos obedecen a estímulos externos, a ideas que copiamos de nuestro entorno y que hacemos nuestras en algún punto. Pero entonces, ¿por qué hablar de aspiracionismo en un contexto de crítica social, en el que además me avientas la historia de tu vida académica y luego me hablas del AMLO? Porque, amigo, amiga, desde adentro, aspirar a ser el mejor solo provocó en mí un individualismo y un ego que ha sido o fue difícil controlar en su momento. Nunca recibí una crítica directa sobre este aspecto, pero llegó un punto en el que te encuentras contigo mismo, no de una manera existencialista, precisamente, pero en el que te es inevitable preguntarte qué sigue, hasta cuándo y por qué. Me di cuenta de que ni siquiera era posible definir qué es ser el mejor. Es que es en serio, ¿qué mierda es ser el mejor? Pregunta seria. Ok, pienso en ser el mejor en mi área. Lo mismo, ¿qué demonios es ser el mejor en tu área? Ok, pensemos en lo académico. ¿Ganar un Nobel ya te hace el mejor? Un panel de expertos en el tema como física, letras, la paz incluso, ¿no? Ellos son los encargados de galardonar a los mejores. Y está bien, es aquí donde seguramente pueden haber varias formas de defender que esta es la mejor forma de definir a los mejores. Pero no resuelve nada. Al menos no la problemática que estoy abordando. ¿Por qué queremos ser los mejores siempre? Y en serio, es una pregunta muy sincera. El diálogo está abierto y si me permites empiezo yo y te cuento por qué creo que siempre aspiré a ser el mejor y a todo lo que ello implicaba. Ser el mejor para mí representaba, pues, destacar, reconocimiento, fama y todo lo que ello conlleva, dinero, poder, pues, ¿qué más?
Seguramente el sueño, no sé si decir incómodo porque seguramente no lo es para muchos, pero sí el sueño de bastante gente a mi alrededor. Antes de saber qué quería hacer con mi vida, qué carrera iba a estudiar o si iba a estudiar una carrera, al menos, yo sabía que de entrada quería todo esto. Y está bien, de niños pues, no sabemos bien qué significa, pero sí se empieza a gestar este sentimiento de querer sobresalir, muchas veces a toda costa, ¿no? ¿Y por qué me preocupa tanto? En primera, porque no sé hasta qué punto llega a ser suficiente, o si hay un límite. Y pienso en muchas historias de éxito, entre comillas, que nos lo cuentan. ¿Realmente hay un límite? ¿La felicidad lo es? Y si lo ¿es este el camino? Y es aquí donde toco el primer punto que seguramente hemos escuchado en todos lados, de el dinero no te da la felicidad, pero... y lo que sigue y todas las variantes que tienen. Como no quiero meterme otra vez con otra definición, en este caso sobre felicidad, solo me remito a decir que yo honestamente no creo que ese es el camino. ¿Y tú? Pero vaya, hablar de todo esto sin considerar las condiciones socioeconómicas de cada individuo estaría incompleto. Lamentablemente, la mayoría no podemos darnos el lujo de elegir conscientemente a qué nos vamos a dedicar. Pienso no solamente en mi experiencia, sino también en la de amigos cercanos, en las que elegimos un camino que tentativamente nos iba a dar una vida digna, entre comillas, y más. Un camino prometedor en el aspecto económico y que influyera, por supuesto, a su vez, en nuestro estatus social. Así que no creo que sea tan sencillo como condenarnos por no elegir el camino que nos haría felices, la carrera, oficio o profesión que disfrutaríamos ejercer. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero punto? ¿Por qué andas mamando tanto con todo este tema si no vas a llegar a nada? Porque creo que nunca es tarde para cuestionarnos acerca de lo que queremos hacer desde el lugar en el que estamos, con las condiciones que tenemos. Y yo creo que es aquí donde me gustaría tirar esta farsa, o al menos la mía, del estudiante chingón que se merece todo y que ha logrado todo por sí solo. Hoy soy consciente de que nunca fui mejor que mis compañeros. Porque otra vez, ¿qué es ser el mejor? Hoy soy consciente de que tuve una suerte enorme de no tener que preocuparme por trabajar mientras estudiaba o por otra cantidad inmensa de posibles preocupaciones que tuvieron mis compañeros. Y, o sea, tampoco, no es como que mi vida hubiera sido perfecta o que mi familia le sobraran los millones o siquiera los miles o que yo me hubiera hecho güey en esos tiempos. O sea, simplemente nunca quisieron que tuviera que preocuparme por algo más allá de mis estudios. Y pues sí, con mucho esfuerzo y tronándose los dedos, como se dice por ahí, lograron que eso fuera posible. Pero, pues pensándolo bien, no es algo como que muchas familias no hayan hecho. Y al final, pues yo solo tuve que preocuparme por pasar y aprovechar esa oportunidad que muchos no tuvieron. Y, y es entonces importante desmitificar pues esta meritocracia, ¿no? Porque muchas veces creemos que realmente merecemos el lugar en el que estamos. Creemos que lo hemos logrado todo por nuestra cuenta y que, como lo leí por ahí en uno de esos tweets que les contaba al inicio, somos nosotros quienes movemos al país y a la sociedad y demás. Cuando nos creemos este cuento, comenzamos a ejercer conductas discriminatorias en varios aspectos. Que porque yo soy más listo, que porque yo tengo más grados académicos, o porque yo gano más, o porque yo sí sé, o porque yo sí me esforcé y los demás seguramente no, y otro largo etcétera. Cuando comencé a ver esta clase de comentarios, todos respaldados por la cantidad de posgrados que tenían, por la cantidad de esfuerzo que ellos habían puesto, por la cantidad de impuestos que ellos pagaban, supe que, que eso era lo que tanto me causaba incomodidad. Una vida enfocada en ganar mucho, en tener un chingo de grados académicos, en ser reconocido por los demás. Una vida, pues bien individualista, porque ¿cuántas veces estas personas se han detenido a preguntarse qué pedo con los demás? ¿Qué pedo con los que no tuvieron las oportunidades que yo tuve? Y al contrario, lo digo por experiencia, se dedican a ponerse el pie entre ellos y hacer sentir a los demás que valen menos. Una competitividad bien tóxica que no hace más que menguar el progreso al que ellos tanto aspiran para su sociedad de burbuja,
Porque pienso en Cuadri cuando dijo que México sería potencia si no tuviera que cargar con Oaxaca, Chiapas y Guerrero. ¿Cuántos no criticamos ese comentario, pero a la vez seguíamos sin ver más allá de nuestros privilegios? ¿Cuántos no se han quejado por las becas que se le otorgan a los jóvenes que no tuvieron el chance de estudiar o de tener acceso a un oficio digno, incluso entre comillas, y que los marginan de paso llamando a los ninis como si uno pudiera determinar las condiciones en que nos toca nacer y crecer, como si ellos se hubieran esforzado el chingo para llegar hasta donde están? Su esforzómetro es tan cabrón que ellos se miden en la cúspide y a los ninis hasta el suelo por flojos o huevones. Parece que no comprenden que socialmente ya tienen un privilegio enorme por haber terminado una carrera o por siquiera estar estudiándola. No lo comprenden porque encima les molesta que los demás avancen o que se les apoye de una manera que ni siquiera garantiza que lleguen hasta donde ellos pudieron. Porque ya no solo existe una opresión económica, sino una social que seguramente pesa demasiado. Y si lo comprenden, creo que solo puedo decir que mi pequeña historia, donde el aspirar a ser el mejor no era tan inofensiva como parecía. Sí, tuve un privilegio enorme, como varias de las personas que tendrán acceso a escucharnos, seguramente. Mi mensaje creo que va principalmente para ustedes, pues otra vez, no es tan sencillo como decir, decidamos dedicarnos a lo que nos hace felices. ¿Y qué sigue después? Tampoco es como que sea tan claro para mí, pero sí lo son algunas cosas. Como dije en algún punto, creo que aspirar es inevitable y tampoco es que diga que esto sea malo. Todos queremos una mejor vida, lo que quiera que eso signifique. Pero está chido preguntarse de vez en cuando qué tanto de lo que aspiro es realmente mío, qué tanto solo es para alimentar mi ego y para sentirme superior a los demás. Porque eso trasciende y seguramente se refleja en la sociedad en la que estamos. Ya de por sí tienes una suerte enorme de haber llegado hasta el punto en el que estás. No necesitamos ser los mejores para aportar algo. No necesitamos reconocimiento para ayudar a los demás, pues muchas veces es la excusa más utilizada. O al menos yo la utilizaba, que recuerde. Pues en su momento sí, fui de esa clase aspiracionista y no voy a decir clase media, porque parece ser que es igual o más difuso que la anterior. Y sé que no es fácil cuestionar todo esto. Prácticamente, pues uno de los motores más importantes que han movido a nuestra generación. Hacerlo, ya personalmente, me ha causado una ansiedad enorme porque, pues aparentemente es muy sencillo seguir el camino dictado por el sistema. Y no me culpo tampoco, pues también sé que no es como que hubiera muchas opciones. Pero como ya lo dije, llega un momento en el que podemos seguir viviendo en nuestra burbuja individual, defendiendo con orgullo nuestros logros y a una clase a la que ni siquiera pertenecemos, y para la que seremos desechables seguramente en cualquier momento sin el mínimo titubeo. O podemos seguir el diálogo e intentar ver cada vez más allá y avanzar ya no como individuos, sino con más empatía y ayudándonos, pues, entre nosotros. Gracias por escucharnos y la invitación queda abierta para hablar de este o de cualquier otro tema que les agrade. Hasta la próxima.